Abran sus Biblias en Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Voy a dar lectura a los primeros 3 versículos de esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo de predicación. Te ruego que uses mi vida, Señor, pero sobre todo que uses tu palabra, Señor, trayendo bendición a cada corazón, trayendo bendición a tu iglesia, Señor. Rétanos, Padre, desafíanos a hacer tu voluntad, a hacer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1792, en Inglaterra, había un joven zapatero llamado William Carey. Y él era pastor de una iglesia bautista, una pequeña iglesia bautista ahí en su pueblo. Y él tenía en su taller de zapatería un mapa del mundo ahí pegado en la pared. Y él se dedicó a estudiar las diferentes culturas del mundo y Dios había puesto un gran peso en su corazón. A tal grado que en 1792 este joven zapatero y pastor realizó un folleto titulado, este era el título del folleto: una investigación con respecto a la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. En este folleto, en esta investigación, William Carey debatía la opinión general que existía en la época respecto a la Gran Comisión de Mateo 28. La opinión de esa época de los teólogos era que ese mandamiento de la Gran Comisión se había cumplido por los apóstoles en el primer siglo y que las nuevas generaciones de cristianos no estaban obligados a cumplirla. Bueno, Carey debate esa opinión a través de este pronunciamiento, y él consideraba que la Gran Comisión era un deber y un privilegio para todas las generaciones de cristianos. Y así fue como inició el movimiento misionero moderno. Como pastores, hermanos, uno de nuestros grandes anhelos y oración al Señor es que esta iglesia y la iglesia de Tlatenco también, hermanos, lleguen al punto de ser iglesias que estén completamente involucradas en la obra misionera transcultural. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, hermanos. Una iglesia que destina recursos humanos y materiales para que otros pueblos, otras etnias escuchen el evangelio y existan iglesias ahí. En este pasaje de Hechos, hermanos, este pasaje, por cierto, el capítulo 13 representa la sección final del libro de los Hechos. Recordemos un poco el bosquejo. El bosquejo del libro de los Hechos de los Apóstoles está en Hechos 1:8. Cuando Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahorita ya hemos visto hasta este punto, hermanos, de esta serie de predicaciones, cómo el evangelio se había extendido en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y a partir del capítulo 13 veremos cómo se empieza a expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Y estos 3 versículos que acabamos de leer nos indican, hermanos, qué hacen a una iglesia local una iglesia misionera. ¿Qué características tienen las iglesias locales que se convierten en iglesias misioneras? Y hay por lo menos 3 características que este pasaje nos da. En primer lugar, hermanos, una iglesia misionera es una iglesia que le da la más alta prioridad a la predicación y a la enseñanza. Esa es la primera característica. La segunda característica: una iglesia misionera es una iglesia que cuenta con un liderazgo calificado y piadoso. Tercer característica de una iglesia misionera: una iglesia misionera es una iglesia que se ha sometido a la autoridad del Espíritu Santo. Vamos a ver este desarrollo de estos 3 puntos con la ayuda del Señor. El primero de ellos, hermanos:
Una iglesia misionera es una iglesia que le da la más alta prioridad al ministerio de predicación y enseñanza. Versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora vamos a recordar un poco cómo surgió esta iglesia de Antioquía, hermanos, y remontémonos a la persecución con motivo de Esteban. Cuando el cristianismo solamente existía en Jerusalén, hermanos, empezaba a haber una persecución contra los cristianos. Y esta fue creciendo, así en ascenso, hasta que llegó al punto máximo cuando uno de los 7 diáconos fue lapidado, Esteban. Y entonces los cristianos, la mayoría de los cristianos, los miles de cristianos que habían ahí, tuvieron que salir de Jerusalén por motivos de persecución religiosa. Algunos llegaron a Judea, otros a Samaria, pero el capítulo 11 nos dice que algunos llegaron a la ciudad de Antioquía. Hermanos, Antioquía ya era otro país, ya era otro distrito, ya ahí era una ciudad. Sí había judíos, pero era una pequeña minoría de judíos, hermanos. Ya era una ciudad en lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Antioquía era una de las ciudades más importantes de todo el Imperio Romano. Y entonces los cristianos, judíos que llegaron allá en calidad de perseguidos, hermanos, empezaron a predicar el evangelio, pero solamente a la comunidad judía de Antioquía. Pero llegaron unos hermanos de Chipre, la isla más grande del Mediterráneo, llegaron a Antioquía, se unieron a estos hermanos perseguidos, pero estos hermanos de Chipre, hermanos, empezaron a predicar el evangelio, hicieron algo osado, también a los no judíos de Antioquía, a la comunidad no judía. Y entonces, hermanos, empieza a haber un tremendo avivamiento, conversiones. Los paganos también estaban creyendo en Jesucristo, y llega la noticia a los apóstoles en Jerusalén. Dicen, ¿saben qué? En Antioquía, esta gran ciudad, está formándose una iglesia, pero una iglesia conformada por judíos, pero también por gentiles. Y dice, ¿qué hacemos? Y la iglesia de Jerusalén manda y comisiona a Bernabé, el hijo de consolación. Cuando Bernabé llega a Antioquía y ve la maravillosa obra que el Señor está realizando en aquella ciudad, hermanos, dice, yo no puedo solo. Recuerdo que el Señor convirtió y trajo a su camino a Saulo de Tarso. Y él está ahorita aquí en Tarso, su ciudad natal, no está muy lejos. Y entonces Bernabé fue por Saulo, lo trajo a Antioquía y se establecieron ahí todo un año enseñando en esta nueva obra, hermanos. Vemos cómo esta obra creció tanto que ya, hermanos, incluso fueron de auxilio para la iglesia de Jerusalén, llevando apoyo cuando se presentó una gran hambre en las iglesias de Judea. Y noten los términos, hermanos, cómo el cambio de cómo le denomina Lucas, guiado por el Espíritu Santo, en el capítulo 11, a este grupo de hermanos en Antioquía. Si nos regresamos a capítulo 11, hermanos, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por la tribulación que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. ¿Cómo les llama aquí? Los que habían sido esparcidos. Pero después del ministerio y de la cobertura que dio la iglesia de Jerusalén, hermanos, ya vemos cómo en el versículo 26 se les llama iglesia. Y en el capítulo 13, hermanos, ya también se les denomina iglesia. El libro de los Hechos, hermanos, establece el modelo de cómo debe surgir una iglesia local. Y esto lo conocemos, hermanos, quienes tenemos ya muchos años en el cristianismo y en esta denominación. Conocemos, hermanos, que cuando surge una obra, primero surge como un centro de predicación, como parte del esfuerzo misionero y evangelístico de una iglesia ya establecida. Cuando este centro de predicación empieza a crecer y entonces ya tiene servicios públicos, culto público los domingos, pero todavía está en proceso de maduración y de ser autosustentable, entonces se convierte en una misión que está todavía respaldada por una iglesia madre. Cuando esta obra ha madurado
Y ha mostrado, los hermanos muestran un compromiso con la obra misionera, muestran solidez doctrinal y muestran, hermanos, que son capaces de ser autosustentables. Entonces ha nacido una nueva iglesia local. Antioquía, la Antioquía del capítulo 11, era una misión de la iglesia de Jerusalén. Pero la Antioquía del capítulo 13 ya era una iglesia consolidada, autónoma, autosostenible y enviadora de misioneros, hermanos. Ese es el modelo bíblico de cómo surgen las iglesias locales. Eso sucedió también con la iglesia en Samaria, hermanos. Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, la iglesia de Jerusalén envió a Pedro. Y entonces muestran ese tipo de cobertura, hermanos. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor está ya hablándonos de una iglesia madura con liderazgo y con un compromiso misionero. Pero veamos lo que había aquí. Dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Una iglesia misionera, hermanos, para que una iglesia llegue a ser una iglesia enviadora de misioneros, es porque debe darle la más alta prioridad a la predicación y a la enseñanza. El ministerio de profecía en esta época apostólica, hermanos, se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Un profeta, nosotros normalmente cuando hablamos de profetas pensamos de alguien que predice el futuro, no necesariamente. Profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Aunque aquí, hermanos, los profetas también recibían revelación directa de Dios en este tiempo. Pero en realidad, lo importante del don de profecía era comunicar las verdades de Dios. La profecía es lo que hoy conocemos como la predicación de la palabra de Dios. Una iglesia que va a llegar a ser misionera es porque le da la más alta prioridad a la predicación. Yo recuerdo, hermanos, una vez leí acerca de este gran predicador del siglo XX, Martyn Lloyd-Jones, un médico inglés, quien Dios llamó al ministerio, y en su primer iglesia que fue invitado, él había escuchado que esta iglesia, pues era una iglesia que no le daba mucha prioridad a la predicación. Realmente les gustaba a los hermanos muchas veces retirar el púlpito y poner una obra de teatro, hacer sketches y hacer obras musicales. Y entonces cuando él llegó, lo primero que hizo fue agarrar unos tornillos y perforar y asegurar el púlpito contra el piso. De tal manera que ese púlpito nunca se volviera a mover, hermano. Él sabía que la predicación tenía que tener la más alta prioridad en la iglesia local. Y la iglesia de Antioquía tenía a la predicación en alta estima. Había profetas, pero también había maestros, hermanos. Una iglesia misionera es una iglesia que le dará la más alta prioridad. También, no solamente a la predicación, sino al ministerio de enseñanza. Dios ha colocado pastores con el don. Todo pastor debe tener el don de enseñanza, hermanos. Pero también hay hermanos que no siendo pastores, Dios les ha dotado del don de enseñanza, hermanos y hermanas. Ahora, el don de enseñanza, ya lo hemos dicho, hermanos, en el caso de las hermanas, está para enseñar la palabra de Dios a otras hermanas en la fe. ¿Sí? Pueden compartir la enseñanza bíblica a otras hermanas, las hermanas de mayor edad, enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, dice el apóstol Pablo a Tito. Hermanos, aspiramos a ser una iglesia comprometida con la obra misionera transcultural. Yo espero que en cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista de Puebla y de la Iglesia Dios en las alturas de Tlatenco exista un fuego, una pasión, porque en otros pueblos, en otros municipios del estado, en otros lugares, en otras etnias de nuestro país y del mundo, hermanos, existan iglesias locales, autónomas, autóctonas, creyendo en Cristo, adorando a Cristo. Si nosotros aspiramos a ser una iglesia misionera, hermanos, demos la más alta prioridad a la predicación
y a la enseñanza. Pero otra característica, hermanos, de una iglesia misionera es que cuenta con un liderazgo calificado y piadoso. Hechos 3, versículo 2. Mientras dice la palabra de Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Note el versículo 2. Ministrando estos al Señor. La versión que leí dice: mientras estaban estos celebrando el culto del Señor. Hermanos, eran hombres que no nada más tenían un título, es decir, yo soy profeta, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy obispo, sino que eran gente que ejercía el ministerio. 5 varones, hermanos, que seguramente conformaban el ministerio pastoral de la iglesia de Antioquía. Y el orden inicia con Bernabé y el último en ser mencionado es Saulo. Lo importante, hermanos, que nos muestra este pasaje es que estos líderes encargados de la predicación y enseñanza en la iglesia eran varones calificados, bíblicamente calificados y piadosos. Note, hermanos, eran ministros que ministran. Ministros que ministran. Tristemente, hermanos, en muchas iglesias hay pastores que no pastorean. Hay ancianos que no lideran. Hay obispos que no supervisan. Hay ministros que no ministran. Pero este no era el caso de estos hombres que estaban aquí al frente de la iglesia de Antioquía, hermanos. Ellos estaban ministrando. Note el tiempo, la forma verbal, el gerundio, ministrando estos al Señor. Y aquí encontramos un principio, hermanos. Dios siempre llama al ministerio a gente activa y trabajadora. A gente activa y trabajadora. Nótelo, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran gente responsable en sus actividades, en lo que fuera que estuvieran haciendo. El otro principio, hermanos, que vemos aquí es que Dios nunca te va a dar un ministerio en otro lado, fuera de tu tierra, si no has sido fiel al Señor, ministrando primero en tu iglesia local, en tu comunidad. Mucha gente, jóvenes con sueños, están orando: Señor, quiero ser misionero en África, pero no estás discipulando a nadie aquí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está eso? ¿No estás evangelizando acá? O sea, ¿por qué? ¿Cómo puedes decir que tienes pasión por ir a evangelizar a otros países cuando aquí no tienes pasión por tus compatriotas? Eran ministros, hermanos, no solamente fieles al Señor, sino que eran piadosos. Note esto, hermanos. Ayunando, dice, ayunando. Ahora, el ayuno siempre en la Biblia va acompañado de la oración, hermanos. Siempre. Es un tiempo, el ayuno es un tiempo que tú apartas para dedicarlo específicamente a la oración. No piense nadie que el ayuno es una práctica que no tiene nada que ver con el pueblo bautista y que es nada más de los pentecosteses. No, es algo bíblico el ayuno y que debemos nosotros practicar con los principios bíblicos. ¿No? Esto no es para andarse luciendo y decir: ay, yo ando ayunando, ayuné el otro día toda una semana. No es para andarlo anunciando como el Señor lo dijo. Tampoco es algo que nadie te puede obligar a hacer. El ayuno es algo que tú estableces y dices: yo necesito estar en la presencia del Señor un tiempo de calidad y por lo tanto voy a dedicarlo al ayuno y oración. Y esta práctica piadosa, hermanos, era parte de la vida ministerial de estos varones. La iglesia, hermanos, debe buscar, toda iglesia bíblica, toda iglesia cristiana debe de buscar varones piadosos como sus líderes, como sus pastores, hermanos. Gente de oración, gente comprometida con la palabra de Dios, hermanos. Gente que busque a Dios de una forma comprometida como lo eran estos. Pero el tercer punto, hermanos. Tercer característica de una iglesia misionera. Una iglesia misionera es una iglesia que se sujeta a la autoridad
del Espíritu Santo. Note cómo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cristo gobierna su iglesia a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios establece que Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. El único vicario de Cristo en la tierra no es ningún ser humano, hermanos. No es ningún líder. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Note esta expresión. Vendré a vosotros. ¿De qué manera vino a nosotros Jesucristo, hermanos? A través de la persona del Espíritu Santo. El gobierno divino es ejercido en la iglesia local por Dios, el Espíritu Santo. No lo vemos, pero Él existe y Él está presente en su iglesia. Ya hemos hecho referencia, hermanos, al papel protagónico que el Espíritu Santo representa en el relato del libro de los Hechos. Bueno, pues aquí, donde inicia esta última sección, el Espíritu Santo nuevamente está dando la orden para el inicio de la obra misionera mundial. Hermanos, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia local? ¿Es el pastor? No. ¿Es la comisión de liderazgo, la comisión de coordinadora? No. ¿Es la asamblea general de miembros? No. ¿Es el hermano que donó el terreno para el templo? ¿O es el hermano que más diezma? No. La máxima autoridad en la iglesia local es el Espíritu Santo y a Él debemos sujetarnos toda la iglesia. Ahora, hay una manera objetiva de conocer la voluntad del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es a través de su revelación, la palabra de Dios. Porque Él inspiró esta palabra. Cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, hermanos, nos estamos sujetando a la voz del Espíritu Santo. Ahora no sabemos cómo fue que el Espíritu Santo haya hablado en ese culto, hermanos. Muy probablemente, y muchos comentaristas dicen, que fue a través justamente de los profetas. El Espíritu Santo les reveló su voluntad y entonces los profetas, a través de su ministerio, que en ese entonces todavía estaba vigente, Dios así revelaba su voluntad en esta etapa de la iglesia, hermanos. Dijeron, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos ha hablado y está diciéndonos que apartemos a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado. Ahora, esta forma de hablar del Espíritu, hermanos, actualmente ya no está vigente. ¿Por qué? Porque ahora contamos con la revelación de las Sagradas Escrituras, hermanos. Sin embargo, sí hay dirección por parte del Espíritu Santo cuando seguimos los principios bíblicos. Dice, esta expresión me llama la atención, dice, apartadme, dijo el Espíritu Santo. Fíjense que no dijo, aparten a Bernabé y a Saulo, sino dijo, apártenme, dice el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo. Es decir, significa que Dios, cuando Dios te llama para que seas de Él. ¿Quién iba a ser el jefe de Bernabé y de Saulo en esta labor misionera, hermanos? Iba a ser el Espíritu Santo. Por supuesto que ellos iban también a rendir cuentas a la iglesia enviadora que iba a ser Antioquía, como de hecho lo hicieron al terminar su primer viaje misionero. Pero hermanos, los siervos del Señor tenemos y rendimos cuentas en primer lugar a quien nos llamó. Él es nuestro jefe, Él es nuestra autoridad. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta imposición de manos, hermanos, es una clara referencia a lo que conocemos hoy como la ordenación ministerial. Esto es bíblico, hermanos. Esto desde el Antiguo Testamento, el hecho de imponer las manos sobre alguien que está siendo nombrado, comisionado para una labor en la obra del Señor, hermanos,
es la consagración. La iglesia está consagrando a este varón, a estos varones para realizar una función, hermanos. Y esto es bíblico. Esto, si alguien les llega a decir, no, eso de que la ordenación al ministerio ya son tradiciones anticuadas, no, hermano, aquí vemos que esto es algo totalmente bíblico. Las iglesias, hermanos, dice aquí, los despidieron. Esta expresión implica que la iglesia, hermanos, les proveyó recursos para iniciar su obra misionera. Las iglesias que están involucradas en las misiones transculturales, hermanos, ya sea participando en el sostenimiento económico de algún misionero que ya se encuentre en el campo, o participando y apoyando en la traducción de la Biblia en lenguas originarias de nuestros pueblos o de otros pueblos, o realizando esfuerzos entre sus miembros para sembrar iglesias entre las etnias de nuestro país, hermanos, o del mundo, es porque son iglesias que han aprendido a escuchar y a someterse a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia inmadura y una iglesia madura, hermanos? Yo estoy convencido que la diferencia entre una iglesia inmadura y una iglesia madura es porque las iglesias maduras están completamente involucradas en la obra misionera transcultural. Destinan recursos económicos, humanos, hermanos, y espirituales de todo tipo para que en otros lugares se predique el evangelio, hermanos. Concluyo, hermanos. ¿Qué tan importante es para ti ser cristiano? O cristiana, hermano. ¿Algo importante? Podría a lo mejor no ser tan importante para algunos que simplemente son de tradición. Pero si para ti ser cristiano es lo más importante que te ha pasado en la vida, porque eso, el conocer a Cristo y su evangelio, marca la diferencia de asegurar tu destino eterno. Entonces, ¿qué tan importante tendría que ser para nosotros, hermanos, el hecho de llevar el evangelio como iglesia? Estamos hablando como iglesias locales, de destinar esfuerzos y recursos para que otros seres humanos en otros lugares conozcan el evangelio. Para que nosotros seamos una iglesia sembradora de iglesias en otros lugares, hermanos. Pensemos, hermano, no es un sermón que nosotros pudiésemos decir, o que alguien pudiese decir, pues jóvenes, ahí les hablan, porque ustedes están todavía en edad como para ser llamados. Hermanos, el llamado a tener un corazón misionero es para toda la iglesia. Es para los diáconos. Es para el liderazgo, para los maestros de escuela dominical, ministerio infantil, ministerio juvenil, ministerio de adoración. Cuando toda la iglesia está convencida de que todo lo que ocurre en la vida de iglesia tiene que impactar en que otros conozcan el evangelio, estamos dando pasos en la dirección correcta. Estamos dando pasos en la dirección correcta porque todo lo que hagamos, toda actividad que programemos, todo recurso que destinemos va a tener un impacto misionero. Pensemos, hermanos, y que el Señor nos guíe. Cómo, aún en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación que no sabemos cuánto va a durar, hermanos. Probablemente todo este año siga la situación pandémica, quizá parte del otro, no lo sabemos. Pero la pandemia no significa vacaciones para hacer la obra evangelizadora y misionera. Debemos de redoblar esfuerzos, hermanos, para hacer llegar el evangelio a otras etnias, a otras culturas, a otras regiones. Que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre cómo cumplir, cómo ser iglesias que cumplen con la gran comisión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la iglesia de Antioquía, cómo tú la formaste, cómo tú la fundaste, Señor, y cómo la hiciste madurar hasta ser una iglesia enviadora
de misioneros. A ti damos la gloria y la honra. Señor, ayúdanos a ser iglesias comprometidas, fieles en cumplir la gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.